Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a iniciar esta sesión que trata sobre la prueba Test Student para dos muestras independientes. Ya hemos visto la prueba Test Student para una sola muestra, ahora vamos a ver para dos muestras independientes. ¿Qué se entiende por muestras independientes? Son aquellas que no tienen ninguna relación entre sí, ¿verdad? Y se le llama también prueba de Student porque se utiliza la distribución T-Student para hacer el cálculo de probabilidades para este tipo de distribuciones y de pruebas. Entonces, esencialmente, una prueba T-Student de dos muestras independientes sirve para que nosotros comparemos si hay diferencias o no entre las medias de dos poblaciones. La media se utiliza como un parámetro a comparar en este caso, ¿no? La T-Student en este caso se calcula con base a dos parámetros que viene siendo, uno es la probabilidad, que nosotros la establecemos mediante el intervalo de confianza, y la otra son los grados de libertad, que para el caso de la prueba T de dos muestras independientes viene siendo N1 más N2 menos 2, y eso nos daría los grados de libertad. Bueno, esta es una prueba pues muy útil para el control de calidad, para los procesos industriales, ¿verdad? Entonces vamos a partir de un ejemplo, ¿no? Aquí dice que un ingeniero desea comparar la calidad de dos nuevas clases de trigo. Para ello, se toma 10 fijas al azar situadas en diferentes lugares y se siembra en cada una de ellas estas dos tipos o dos clases de cereal. Los resultados de la producción para cada tipo de cereal, llamado uno clase B y el otro clase A, están aquí, ¿verdad? Están dados en toneladas, estos valores que están aquí, ¿no? Y bueno, la pregunta aquí es, primero, si podemos aceptar si la producción entre ambos tipos de cereales es igual a un nivel de significancia de 0.05 y también si es igual a un nivel de 0.01, o sea, 99% de confianza. También nos pide que calculemos los intervalos de confianza para estos dos intervalos, ¿verdad? Del 95% y del 99%. Bueno, cuando nosotros tenemos una prueba de Student de dos muestras independientes, pueden suceder dos casos. Uno de ellos es que las varianzas poblacionales o las varianzas muestrales de estas dos clases de cereal, los dos tipos de cereal, sean exactamente iguales. Y en este caso, si es así, entonces nosotros utilizaríamos esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Donde tenemos aquí que vendría siendo la diferencia o el rango de diferencia entre la media 1 y la media 2, que en este caso sería la media de producción de toneladas del cereal de clase A, y esta sería la media de producción del cereal clase B. Y entonces esta diferencia anda en este rango del lado izquierdo, o también llamado límite inferior, sería la media 1 menos la media 2, menos la T-Student, la cual se calcula a partir de alfa sobre 2, que es el nivel de significancia entre 2 y los grados de libertad, ¿verdad? Luego también hay que calcular una varianza común, ¿verdad? Que pues en este caso es una ecuación que tendríamos que desarrollar y luego multiplicar esa varianza común por la raíz cuadrada de N1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y esto es menor o igual a esa diferencia de esas poblaciones, y luego otra vez se vuelve a poner los mismos valores, pero ahora en vez de restarse, se suma este error estándar o error de la media que está aquí, ¿no? Se suma acá. Esa sería la única diferencia en este intervalo. Bueno, aquí nosotros no vamos a usar estas ecuaciones, sino vamos a usar el programa de Real Statistic, lo cual nos simplifica mucho más todos estos cálculos matemáticos, ¿verdad? Aquí lo importante es que nosotros seamos capaces de interpretar de manera correcta, adecuada, los valores que nos va a arrojar, en este caso, el Real Statistic al hacer este tipo de aplicación. Bueno, entonces para esto vamos a complementos, le damos Real Statistic, le damos clic en Data Análisis y nos vamos a esta última pestaña que dice Miscelánea, y aquí nuevamente le damos clic en este primer
en esta primera fórmula, le damos aquí OK. Y bueno, aquí ya tenemos el cuadro de diálogo donde vamos a meter los valores de estos clases de serial o tipos de serial. Es muy importante que tengamos en cuenta que la primera columna que yo meta aquí sería X1 y la segunda columna que yo capture en este otro sería X2. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nos va a facilitar la correcta interpretación del resultado que obtengamos, ¿no? Entonces, lo voy a dejar, el X1, lo voy a dejar como el serial tipo A, lo voy a capturar con todo y encabezado, por eso le voy a dejar aquí clip la planita de que también incluya el encabezado de la columna. Aquí vamos a hacerlo primero con alfa del 95% de confianza, o sea, con un nivel con un nivel de significancia de 0.05. Y si aquí la prueba a evaluar es que estas dos medias son iguales, ¿verdad? La media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, es decir, que la producción en toneladas entre ambos tipos de cereal es exactamente igual. Entonces, la diferencia, si son iguales, debe ser igual a 0. Dejamos el 0 ahí, ¿no? Aquí ya por default aparece que es para dos muestras independientes y que estamos aplicando la T de estudio. Quitamos esto de aquí porque no vamos a necesitar, no vamos a usar esta estadística no paramétrica y le damos un rango de salida, ¿verdad? Que en este caso yo le voy a dar aquí el rango de salida. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos los resultados. Bueno, antes de interpretar estas tablas de resultados que nos aparecen aquí, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí las muestras son pequeñas, en este caso son muestras de 10, de tamaño 10, o sea, son menores de 30. Y entonces es importante que verifiquemos que estas dos muestras cumplen con el supuesto de normalidad. ¿Por qué? Porque en muestras muy pequeñas es muy fácil que se viole el cumplimiento del supuesto de normalidad. Entonces, para verificar si cumplen estos dos columnas de datos, cada una de ellas con el supuesto de normalidad, vamos a irnos otra vez a complementos, Real Statistic, Data Analysis, y vamos a darle aquí esta primera fila que nos aparece. Y vamos a primero evaluar los datos de esta columna, ¿verdad? No voy a meter aquí el encabezado, nada más los puros datos metí, entonces quito aquí el encabezado. Y aquí le voy a pedir que únicamente me despliegue la prueba de Shapiro-Wilk. Acuérdense que la prueba de Shapiro-Wilk es una prueba que ya les dije que es más adecuada cuando tenemos muestras menores a 30 o 30 o menos, ¿no? Aquí en este multiplicador de valores vamos a ponerle nada más el 2. Y aquí le vamos a dejar 2.5 y vamos a establecer la salida aquí, en este caso. Y vamos a darle OK. Entonces, aquí lo que tenemos que fijarnos es en el p-value que viene aquí. Este p-value, este valor que está aquí, si vemos que es inferior al 0.95%, entonces nosotros podemos estar ciertos de que sí se está cumpliendo con el supuesto de normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que aquí estos valores, al ser este valor menor, aquí se dice, ¿verdad? Sí cumple con el supuesto de normalidad. Por lo tanto, hasta aquí vamos bien, ¿no? Luego, vamos a hablar la segunda. Hacemos lo mismo, complementos. Vamos a traer estadística, data análisis, otra vez OK. Pero ahora capturamos estos valores que están aquí. Le damos aquí, eliminamos descriptivos, le damos a caja, dejamos solamente Shapiro-Wilk. Otra vez aquí le vamos a dar nada más 2. Aquí le vamos a dejar 2.5 y la salida se la vamos a poner aquí enseguida. Le damos OK. Bueno, aquí también vean, observen que para esta segunda columna de valores también el valor p-value es mayor a 0.05. Vean, es 0.22 y por lo tanto aquí dice que sí cumple con el supuesto de normalidad. Una vez que ya estamos seguros
que ambas columnas de valores cumplen con el supuesto de normalidad, ahora sí podemos confiar en que la prueba T-Student es apropiada para este caso. Por lo tanto, vamos a analizar ya los resultados que nos arrojó la prueba T-Student para esta comparación de las medias de producción de cereal de estos dos clases A y B. Bueno, aquí tenemos que la clase A, la media resultó ser de 54.5 toneladas por finca. Entonces, esa sería la producción media del cereal tipo A. El cereal tipo B, la producción media resultó ser de 53.5. Es decir, aparentemente, el cereal tipo A rinde más que el cereal tipo B, pero acuérdense que este es un resultado solamente muestral. Todavía no lo podemos referir a toda la población. Cuando nosotros ya vemos esta última tabla y vemos estos valores de aquí y estos intervalos de confianza, ya estos intervalos de confianza y estos valores que están aquí ya no van a ser solamente de la muestra, sino van a referirse a toda la población de cereales clase A y cereales clase B. Entonces, esto es específico de una muestra y esto ya sería generalizable a todos los cereales clase A y a todos los cereales tipo B, ¿no? Esa sería la diferencia entre esta primera tabla y lo que es esta segunda y esta tercera tabla. Bueno, la varianza del cereal tipo A, la varianza muestral es de 20.72 y la media, la varianza muestral de B viene siendo 14.5. Este valor que aparece aquí, ¿verdad? Viene siendo la varianza común de ambas muestras, que viene siendo, en esta ecuación, viene siendo este valor que viene aquí como SP, que es varianza común. Entonces, este valor representa a SP en esta ecuación. Aquí ya nos los da. Y también nos da la distancia de Cohen, que en este caso, vean ahí que es apenas de 0.2382. Si ustedes recuerdan, en los criterios que les di ya en la prueba de texto de una muestra, decíamos que cuando era un valor entre 0.20 y 0.50, decíamos que el efecto era pequeño, es decir, que la diferencia que observamos entre las muestras, las medias de las muestras, realmente es una diferencia muy pequeña. Por lo tanto, se recomienda que nosotros tomemos una muestra más grande para que esta diferencia también pueda reflejarse en una mayor distancia de Cohen. Y esto pues nos diga que el resultado es más significativo, es más importante que este que ya obtuvimos aquí, que tiene un efecto pequeño. La tabla de abajo nos da la prueba de una cola y de dos colas. En este caso, la hipótesis que estamos planteando es una hipótesis de dos colas, porque estamos viendo si hay diferencias o no. No estamos diciendo o afirmando si el cereal tipo A es mayor que el B o el B es mayor que el A, sino simplemente estamos comparando si son diferentes. Entonces es una prueba de dos colas, por lo tanto vamos a irnos por esta fila, ¿de acuerdo? El error estándar es de 1.87. Acuérdense que aquí son toneladas, ¿no? Porque las unidades que estamos trabajando son toneladas. No hay que perder de vista eso. Y el valor T, que corresponde a esta diferencia de medias, el valor T student viene siendo de 0.53 con 18 grados de libertad, porque acuérdense que son dos muestras de 10, 10 más 10, 20, menos 2 son 18 grados de libertad. Y el p-value que nos está resultando es de 0.60, el cual es un valor mucho más grande que el 0.05, porque aquí el alfa que estamos haciendo es de 0.05, el nivel de significancia. Acuérdense que estamos trabajando con un intervalo del 95% de confianza. Por lo tanto, al resultar este valor p-value mayor a 0.05, podemos ya desde ahorita decir que en realidad no hay diferencias entre ambos tipos de cereal. En la producción media de ambos tipos de cereal no encontramos diferencias. El intervalo de confianza, vean aquí el intervalo inferior y el intervalo superior, va entre menos 2.94
toneladas y 4.94 toneladas. Acuérdense que esto es la diferencia de la media poblacional 1 menos la media poblacional 2. Entonces, estos valores, si se fijan, van de negativo a positivo. Siempre que sucede que el intervalo de confianza inferior es negativo y el superior es positivo o viceversa, este es positivo y este es inferior, es decir, siempre que veamos que hay una diferencia de signos en ambos intervalos, por default, ya como una regla, podemos decir o afirmar que no existen diferencias significativas entre las medias. Por lo tanto, podemos afirmar que ambos tipos de cereal tienen exactamente la misma producción media por tonelada, ¿verdad? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, y aquí viene, tiene que ver mucho con lo de la cuestión de los signos que les decía yo a ustedes, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que estos dos signos, vamos a suponer que fueran negativos en los dos lados, bueno, cuando esto sucede, cuando ambos signos son negativos de ambos lados, esto nos está indicando que la media 2 es mayor a la media 1. La media poblacional 2 se tendría, hubiera tenido, si así hubiera sido el caso aquí, de que tuvieran ambos signos negativos, los dos intervalos, hubieran tenido la media 2, o sea, el cereal tipo B tendría mayor producción que el cereal tipo A. ¿Por qué? Porque al estarse restando a la media 1 menos la media 2, que en este caso sería media A menos la media de B, y al ser negativo ese resultado, pues quiere decir que este valor resultó más grande que A, por eso daría negativo aquí. Entonces, cuando nosotros veamos dos signos negativos, aquí, cuidado, atención, podemos decir a ciencia cierta que aquel valor que hayamos puesto a la derecha o el que hayamos capturado como segunda fila de captura del programa, entonces ya podemos decir que este es mayor que el otro, ¿verdad? No es este el caso porque aquí resultó menor que el que acá, ¿verdad? Pero además también hubo un cambio de signo. Y viceversa también, si ambos signos hubieran sido positivos, entonces aquí hubiera sido lo contrario la conclusión, es decir, hubiéramos afirmado que la producción del cereal tipo A es mayor que la producción del cereal tipo B, si ese hubiera sido el caso, ¿verdad? Bueno, pero aquí finalmente también hay otro detalle importante que les quiero hacer ver. Yo asumí de entrada, vean aquí que hay dos tablas, miren, y aquí dice, esta supone varianzas iguales y esta tabla de abajo supone que las varianzas de ambas muestras no son iguales. Entonces, yo asumí ahorita de entrada que eran iguales, pero realmente yo no he demostrado que las varianzas sean iguales. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si son iguales o no estas varianzas? Porque si las varianzas no son iguales, entonces, en vez de usar esta ecuación que está aquí, yo tendría que usar otra ecuación diferente a esta, que viene siendo esta que está aquí, que son cuando las varianzas son desiguales. Vean qué larga la ecuación, ¿no? Es complicado hacer estos cálculos a pie, por eso es mucho mejor hacerlos en un programa, en un software, ¿no? Además, si estamos manejando muchos datos, pues eso también hace más complejo el cálculo a pie o en calculadora. Bueno, ¿cómo puedo yo saber si son o no son iguales las varianzas de estas dos muestras? También les voy a demostrar aquí cómo hacerlo en el Excel. Para esto nos vamos aquí a datos, nos vamos aquí a análisis de datos, ¿de acuerdo? Y aquí buscamos un enunciado que es este que dice prueba F para varianza de dos muestras. Y aquí le damos a aceptar. Entonces, otra vez, aquí nos está pidiendo un rango para la variable 1 y el rango para la variable 2. Aquí también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Para ahorita a la interpretación de resultados ver cuál vamos a tomar. Si yo capturo aquí primero A, pues este sería en este caso mi F1.
Si yo capturo B, sería mi F2 aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo así, como está aquí. Voy a capturar los datos de A. Bueno, aquí los capturé, los capturé aquí abajo, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí arriba, mejor, aquí, para que sean mi número, mi F1. Ahorita les voy a decir por qué F, porque esa es una prueba F de Fisher. Aquí aquí ya no usamos la distribución t-student, sino usamos una distribución que se le conoce como la F de Fisher para evaluar si las varianzas son iguales o no. Entonces, como F1 metí los valores del tipo A, y aquí F2 voy a meter los valores del cereal tipo B. Si yo quiero meter los rótulos, entonces, para poder diferenciar cuál es uno y cuál es otro, ¿verdad? O sea, quiero saber a qué se están refiriendo esos valores. Entonces, aquí capturo desde acá, desde el rótulo A, y aquí le pongo rótulos. Bueno, aquí lo volví a capturar en el 2. Voy a ir acá, capturo desde A todos los valores, y aquí como F2, capturo también B. Y pero aquí ya estoy diciendo que estoy considerando los rótulos, ¿no? Entonces, el alfa por default aquí ya es de 5%, o sea, ya me está dando por default el intervalo de 95%. Si lo fuera a calcular 99%, entonces sería aquí de 0.01 alfa, ¿no? Para el caso del inciso B, pero ahorita lo voy a dejar 0.05. Y le voy a dar aquí un rango de salida, se lo voy a dar aquí, en este punto, y aceptar. Y bueno, aquí está ya la prueba. Vean cómo interpreto esto. Vean, aquí está muy sencillo. Lo único que tengo que fijarme aquí es que este valor que dice aquí, dice P de una cola, este que está aquí, este valor, si es, como en este caso, así resultó, si es mayor a 0.05, entonces puedo afirmar que las varianzas de ambas muestras son iguales, como exactamente sucedió en este caso, vean, ¿verdad? Y lo contrario, si hubiera sido menor a 0.05, ahorita vamos a ver otro caso, otro ejercicio, entonces aquí diríamos que las varianzas no son iguales, pero aquí, al ser este valor mayor a 0.05, entonces podemos ahora sí afirmar que las varianzas de A y B son iguales. Por lo tanto, esta es la fila que nosotros tomamos y que tiene que ser también de dos colas, porque ya les dije que estamos solamente hablando de una diferencia. Por lo tanto, ahora sí, la diferencia real o el valor real de las diferencias de estas poblaciones en la producción de cereal por tonelada anda entre menos 2.94 y 4.94. Son toneladas porque esas son las unidades que estamos trabajando. Muy bien. Esto es lo que pudiéramos decir entonces para este primer caso donde, repito, se trata de muestras independientes con varianzas iguales. Ahora vamos a ver otro caso cuando las varianzas no son iguales. Vamos a ver este caso que está aquí. Aquí tenemos que se tiene una estadística, ¿no? De cuántos casos positivos de influenza hubo en estos estados en el 2018 y cuántos casos positivos de influenza hubo en ese mismo estado en el 2019. Nosotros queremos hacer una prueba T de muestras independientes porque queremos comparar los casos positivos que hubo en estos años y ver si hubo diferencias o no. Bueno, entonces lo primero, aquí están capturados, lo primero que vamos a hacer es ver si cumplen con el supuesto de normalidad ambos conjuntos de valores. Aquí parece que no cumplen con normalidad porque hay mucha dispersión. Entonces, aquí hay un problema de que no cumplen con normalidad, pues habría que tomar aquí con mucho cuidado estos valores. Y quizá la recomendación sería tomar más datos, ¿verdad? Bueno, para esto, otra vez, vámonos a complementos, Real Statistic, Tool, y otra vez le damos clic aquí a esta primera y vamos a quitarle aquí descriptivos. Vamos a quitarle aquí y le vamos a dejar nada más Shapiro Will. Aquí este se lo vamos a dejar en 2 y este lo vamos a dejar en 2 también, ¿no? Puede ser 2.5, puede ser 3, no importa, ¿no? Porque no vamos ahorita, no voy a explicar esto.
porque no es objeto de esta clase. Entonces vamos a dejarlo así 2, 2, 1 como está. Y vamos a darle aquí, que vamos a poner los encabezados para hacer las pruebas de normalidad de cada uno de ellos. Entonces vamos a trabajar primero con este y voy a darle una salida que en este caso yo se lo voy a dar aquí. Ok. Entonces aquí vean, efectivamente, miren, vean aquí como el valor el p-value es mucho menor a 0.05, vean, y aquí nos está diciendo que no cumple con el supuesto de normalidad. Aquí, esto ya se veía porque, vean ustedes, estos valores que están aquí, están muy, pero muy alejados del resto de los valores, ¿no? Entonces, aquí, cuidado. Voy a seguir aplicando aquí el ejercicio para enseñarles cómo se hace en el caso cuando las varianzas no son iguales, pero aquí, sin embargo, les digo, pues tendríamos que tomar otros valores o tener mucho cuidado o aplicar otro tipo de modelo estadístico. Ya no sería la prueba de student, tendría que ser otro, ¿no? Bueno, pero para efecto de didáctico de enseñanza del modelo es válido, ¿no? ¿Ok? Entonces no cumple con normalidad en ninguno de los dos casos, vean, ni en la prueba de Shapiro-Wilk ni en esta de Agustino Pearson. ¿Qué pasa cuando los valores son muy grandes? Cuando las muestras son muy grandes, son mayores de 30. En vez de Shapiro-Wilk se recomienda usar otra prueba que se llama la Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba también la podemos ver aquí, Real Statistic, Data Analysis, y le damos un clic aquí en este segundo. Y aquí tenemos, vean, Kolmogorov-Smirnov prueba. Es una prueba de normalidad cuando ya las muestras son muy grandes. Vamos a dársela aquí para este segundo caso, para este primer caso. No hay problema, ¿verdad? Puede ser que no haya diferencia o puede ser que sí haya mucha diferencia. Pero normalmente nos va a decir, sí, nos va a dar valores muy similares a estos que nos dio aquí. Y entonces, perdón, a ver, me dice, ok, voy a capturar aquí y el rango de salida se lo voy a dar ahí solamente. Dice que el rango tiene que ser exactamente de 2 columnas. Bueno, entonces vamos a dárselo aquí y vamos a darle ok. Bueno, no quiere darlo. Ok, entonces vamos a ver otra vez. Me voy a regresar, ¿verdad? Voy a cancelar aquí. Voy a darle otra vez ahí. Ok. Vamos a meter, dice que tiene que ser 2 columnas. Ahí está. Y vamos a darle un rango de salida de F. Vamos a ponerlo aquí. ¿Verdad? Bueno, me insiste que tiene que ser de 2. Entonces tendría que tomar estas dos a la vez. Vamos a ver si así da. Y efectivamente, aquí, según esta prueba, nos da que no cumple. Vean que es menor que 0.01. No cumplen tampoco ninguna de las dos con el supuesto de normalidad. Bueno, pero estas muestras son pequeñas en realidad, por eso nos estaba dificultando aquí que Kolmogorov-Smirnov nos diera un valor, ¿verdad? Porque son muestras demasiado pequeñas. Les digo, esta prueba de Kolmogorov-Smirnov hay que usarlo con muestras de más de 30, ¿no? Bueno, vamos a usar para este segundo caso igual, podemos aplicar la de Shapiro-Wilk, que es la apropiada para muestras pequeñas. Vamos a dejar aquí, vamos a quitarle esto de acá. Vamos a dejarlo en 2 allí y en 2 acá. Y vamos a darle aquí la captura. Vamos a capturar también el encabezado. Y vamos a darle una salida que sea aquí abajito. Vamos ok. Y bueno, vean aquí, tampoco se cumple. Mire, este es un valor pequeñísimo. Este también. Para estos dos pruebas, tanto de Shapiro como de Agustino. No se cumple. Definitivamente, entonces, aquí la sugerencia sería no hacer una prueba T en estos casos porque no cumplen con el supuesto de normalidad. Pero bueno, sin embargo, para seguirles mostrando, vamos a seguir trabajando, ¿no?
Bueno, vamos a hacer ahora sí la prueba test student de muestras independientes, donde ahora ya vamos a aplicar esta ecuación, pero ahora lo va a hacer el programa automáticamente, no lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Entonces nos vamos aquí, complementos, Real Statistics, Data Analysis, le damos aquí miscelánea, le damos OK a lo primero, ponemos el rango de la primera variable, que va a ser X1, acuérdense, porque capturamos primero, y esta va a ser X2, y luego le pedimos que nos dé un intervalo de un nivel de significancia de 0.05. La diferencia estamos estableciendo que es una media. Muestras T, quitamos esto de aquí y esto de acá. Y le damos la captura de resultados o la salida de resultados. Pues vamos a dársela en este caso. Vámonos un poquito más abajo aquí. Y le damos OK. Muy bien. Vean aquí que en 2018, aquí, los casos positivos de influencia fueron 9.86 en promedio, mientras que en el 2019 fueron 5.2. Aparentemente, porque estos son resultados que solamente podemos referir a la muestra, no a las poblaciones, o sea, no los podemos generalizar todavía estos resultados a las poblaciones, sino solo de las muestras. Aparentemente, en el 2018 hubo más casos de influencia que en el 2019. Esto que viene haciendo aquí la varianza para el 2018 fue de 191 y la varianza para 2019 fue de 67.80. Aquí podemos ver ya a simple vista que hay mucha diferencia en las varianzas, pero tenemos que hacer una prueba de hipótesis para ver si efectivamente son o no son iguales o son diferentes las varianzas. Esto que está aquí es la varianza común. Esta varianza se obtiene de esta ecuación que está aquí, de toda esta ecuación que está aquí. Es como se obtiene esa varianza. Y aquí ya no las dan. 129.71. La distancia de Cuena en este caso, vean, a diferencia del primer ejercicio, aquí ya es de 0.40, pero sigue siendo menor a 0.50. Por lo tanto, las diferencias, a pesar de que vemos aquí que aparentemente son grandes, aquí nos está diciendo que no son lo suficientemente grandes, y eso se debe pues a la gran variabilidad, a la gran dispersión que tienen estos datos. Otra vez, aquí vemos, nos damos cuenta que no es muy bueno este ejemplo para aplicarlo con la prueba T. Bien, seguimos. Aquí tenemos otra vez para igualdad de varianzas y para diferencia de varianzas. Entonces tenemos que usar aquí también otra vez la prueba de hace rato que les enseñé. Vámonos a datos, análisis de datos, análisis F para varianzas de muestras iguales, y vamos a darle el rango de la variable 1. En este caso vamos a poner aquí, lo vamos a poner con tu encabezado. Listo. Y le vamos a dar el rango de la variable 2. Igual también aquí le vamos a dar con encabezado. Listo. Y le dejamos rótulos ahí, un punto por 0.05. Y vamos a darle aquí la salida. En este caso yo se la voy a dejar aquí la salida. Aceptar. Y bueno, aquí vean, la P es menor a 0.05, es de 0.03. Por lo tanto, lo que ya veíamos aquí a simple vista, aquí se confirma. Podemos decir entonces que las varianzas poblacionales de estas dos muestras no son iguales. Por lo tanto, entonces, aquí también igual es una prueba de diferencia de medias, porque aquí no estamos asegurando que hubo más casos en el 18 o hubo más casos en el 19. Simplemente queremos ver si hubo el mismo número de casos o no. Entonces es una prueba de dos colas, pero además con varianzas diferentes. Entonces nos vamos a, en vez de usar esta tabla con igual varianza, vamos a usar esta tabla con varianzas desiguales. Y entonces tenemos que el valor P resultó ser de 0.2734, es decir, resultó ser de mayor a 0.05. Por lo tanto, podemos ya con este valor asegurar que en realidad las varianzas, que los casos de influenza en estos estados durante el 2018 y 2019 fueron iguales, no hay diferencias, pese a que aquí en la muestra aparentemente fueron mayores en 2018 que en 2019, sin embargo, aquí en esta prueba P, al ser mayor el valor a 0.05, entonces concluimos definitivamente
que no fueron diferentes, que hubo prácticamente en promedio el mismo número de casos en estos estados, ¿verdad? Entre estos años 2018, perdón, y 2019. Este intervalo de confianza, vean aquí qué amplio es, mire, pero es negativo, positivo. Acuérdense que le dije, cuando era un negativo positivo podíamos estar ciertos que no había diferencias. Bueno, aquí esto lo interpretamos así. Hubo la diferencia de casos de influencia entre el 2018 y el 2019, que sería la media poblacional de casos de influencia de 2018, que sería MIU1, la MIU1, porque la MIU1 fue la primera, la muestra 1 fue la primera que capturamos como muestra 1, la del 2018, menos la media 2, que sería la de los casos de influencia 2019. Vean, anda entre 13.27 casos de influencia, perdón, entre menos 3.94 casos de influencia y 13.27 casos de influenza. Las diferencias entre ambos años de los casos de influenza andan entre este rango, ¿no? Es un rango muy amplio y esto también nos dice otra vez que el modelo definitivamente y los datos no son adecuados para usar la prueba T. Esa sería la conclusión general para estos dos casos de la prueba T, muchachos. Pues cualquier duda que tengan ahorita en la clase me lo hacen saber y con mucho gusto trataré de resolverles todas sus dudas y preguntas, muchachos. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta luego.